Buenos días. Bien, vamos a dar esta clase que no es solo para vosotros, que se está grabando, y eso significa que el personal que esté de esta universidad va a hacer posteriormente. Y como no estuviste ayer, a mí me gustan las clases dinámicas, es decir, no hablar yo solo, ver cómo vosotros actuáis o entendéis lo que yo explico. Yo utilizo palabras que quizás en castellano o bien por lenguaje científico quizás no lo conozcáis, entonces solo tenéis que levantar la mano y eso no lo entiendo, no lo explico. Y cualquier cosa que no entendáis, lo mismo. No os calléis, sino simplemente decir eso no lo entiendo porque lo he explicado más masivamente, pero intentar explicar mejor y de esa manera todos nos esperamos. A lo que me interesa es que vosotros salgáis de aquí sabiendo un poquito más, pero sabiendo un poquito más a pensar. O sea, no me interesa tanto que aprendáis lo que yo diga. Y no, lo que a mí me interesa es que vosotros penséis sobre los conceptos que aquí se ponen. O sea, no que repitáis como loritos palabras, sino que rumiéis. Que no siempre lo que se dice atiende a la verdad. No siempre lo que se dice atiende a la verdad. Y ya es mucho más compleja que lo que a veces es. Vivimos en un mundo complejo donde a veces lo que se dan son parcialidades, medias verdades, que es peor que una mentira. Entonces, los temas que voy a dar son precisamente los que no se va a dar en claro. Son un poco diferentes. Eso para vosotros es una ventaja, porque de esa manera no tenéis por qué haber ido al curso, porque son otros temas que tienen su propia identidad. No sé si nos dará tiempo, problema es el tiempo, a dar otros temas relacionados con el curso. Intentaré explicarme de tal manera que aunque no hayáis estado dando el curso, por lo menos sí lo entendéis. ¿Vale? Tendré que esforzar el doble, pero y como digo, me interesa que vosotros de aquí salgáis más pensando que repitiendo. Vamos a hablar en esta primera parte de lo que es el ciclo del carbono. Esto es un tema igual, donde a los políticos hablan del ciclo del carbono sin saber absolutamente nada de biogeoquímica. Lo que vamos a dar es biogeoquímica. Y ustedes no sé si habrán dado suelo. Cuando uno habla de suelo, habla de biogeoquímica. Esto es un problema porque para hablar de biogeoquímica uno tiene que saber biología, tiene que saber ecología, tiene que saber química. Y para un agrónomo, a lo mejor, esto es muy complicado, pero es así. Un agrónomo sabe quizás biología, pero no tanta ecología. Sabe algo. Se supone que sabe algo. Entonces, el problema, como dije, es complejo. El carbono es un elemento que es la base de la vida. Todo lo que es carbono es la base de la vida. Y luego en el sistema terrestre es la base de la energía. Y yo quiero obtener energía, siempre tengo que buscar una fuente carbonada y de oxígeno. El mismo es un ambiente gigante en la superficie terrestre, variamente a lo que es la profundidad terrestre es un ambiente reductor. Finalmente, el cambio es de la tierra interior y la tierra exterior
es lo que aprovecha muchas veces la microbio para tener energía. Todas las primeras bacterias que no tenían posibilidad de vivir, pues vivía a base de eso. Sí, en ese ambiente de velocidad que tenían la energía. Lo que llamamos bacterias quimiosas, que no necesitan carbono para vivir. Pero los demás seres aquí necesitan carbono. Y el resultado de obtener energía es CO2. Es siempre que yo vea que hay una emisión de CO2 en cada acumulación de energía y se ha obtenido energía. Aquí la importancia del carbono, que los principales grupos económicos que conocemos son respiran en torno de la energía. Son las petroleras, nucleares, las alternativas, eólicas, placas solares, todo esto gira en torno de la producción de CO2. Y hay una lucha entre aquellas fuentes de energía que producen CO2, que su base es el carbono, y ellas otras fuentes de energía que no producen CO2, pero que son malditas a fuentes de energía clásicas que se basan en carbono. Por ejemplo, la eólica, que mata a los pájaros, a nucleares, en las placas solares que firman el campo, puede haber placas. Entonces, todo esto no deja de ser una lucha de intereses entre el dos y el otro. Y entonces, según uno lea un artículo científico, no científico, periodístico, y un otro periodístico, verá que uno defiende una cosa, otra, porque detrás de lo que estamos leyendo es una propaganda oculta de los intereses económicos de uno. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el ciclo del carbono. No es un ciclo inocente. ¿Entendéis? No es un ciclo inocente. Es un ciclo muy interesado, que se mueven millones y millones de euros, dólares, y en los cuales cada uno defiende su parte. Lo cual lean futuro, lean pensando qué quiere decir ese hombre que está escribiendo y qué interés puede estar defendiendo. Porque no hay inocencia. El ciclo del carbono, vamos a darlo bastante deprisa, el terrestre, luego a nivel de suelo, es decir, el compartimento suelo, calidad su sistema, los suelos son un sistema del sistema. Tengo un ecosistema, entonces un subsistema de ese ecosistema es el suelo. Tengo un agrosistema, probablemente el único subsistema que es el suelo. Que los demás subsistemas no es el subsistema arbóreo. El subsistema hojarasca lo he cargado, porque no va para sembrar. Entonces, el único subsistema que queda en dicho agrosistema es el subsistema. Y luego vamos a ver cómo se reparte este carbono. Como dije antes, todo esto entra dentro de lo que llamamos bioquímica ambiental. Y donde interviene, y aquí lo ven, desde el partícula de arcillas a la microbiología que no vemos, y más o menos otras cosas que vemos, que están bien, animales, etcétera. Es decir, es un punto, como dije al inicio, bastante complejo.
Nosotros tenemos muchos ciclos en la naturaleza y estos ciclos van girando en torno a la capa terrestre y donde hay unas emisiones y unas opciones. Las emisiones, debido a que estamos en una atmósfera oscilante, las emisiones tienen que ser CO2, se tiene equilibrio, es decir, la fase orbital del carbono. El carbono está estable, oscila en forma de CO2. Al contrario, normalmente cuando entran los flujos dentro del suelo, y sobre todo cuando hay orogénesis, es decir, hay presiones, hay temperatura, que pasa lo contrario. El carbono tiende a reducirse. Entonces, este balance en el que nosotros estamos viendo en la superficie, donde hay unos flujos, entradas y salidas, y hacia la atmósfera, normalmente, va el CO2 y a medida que nosotros nos vamos internando dentro del suelo, la cantidad de oxígeno va disminuyendo, con lo cual la cantidad del CO2 ya no es notoria. Ya está más en ese equilibrio y puede que dentro del suelo pues, se forme sustancias de tipo reductor. Una de las sustancias de tipo reductor que encontramos es lo que llamamos materia orgánica del suelo. ¿Por qué hay materia orgánica del suelo? Bueno, vamos a explicarlo, lo explicamos ayer, pero entre otras cosas, porque este ambiente que hay por aquí dentro, pues ya la cantidad de oxígeno que puede entrar en el suelo es bastante menor, por lo cual cada vez a medida que estoy entrando en el suelo, la tensión de oxígeno es menor, entonces la capacidad oxidativa vale. De tal manera que hay niveles, sobre todo si hay presencia de agua, que tienen un carácter reductor netamente, y ahí es donde actúa la flora aeróbica, microflora y la microbiología anaeróbica, y obviamente se dedican a reducir los elementos porque es la forma estable entre la tierra con el el ambiente, cuanto más entramos dentro de campos geológicos, más reductor es. Nosotros en la superficie terrestre tenemos parte terrestre, parte terrestre y parte, vamos a llamarle marítima, oceánica, lagunar, es decir, parte donde domina el agua, parte donde no domina. Normalmente en la parte terrestre. Y esto ocasiona ciertos problemas desde el punto de vista científico. Si nosotros vivimos en la parte terrestre, casi todos los sensores que tenemos están dirigidos a la parte terrestre. Pero el planeta tiene, que yo sepa, 2/3 que no es terrestre, es agua. Y nosotros nos vivimos en el agua, nada más que, no sé, a llevar coca de auxiliar, que submarinos que están con parados y poco más, porque se va en avión y ya no se mete uno en un barco que ir a Europa, que obviamente parte del mareo que da el agua, pues vaya semana, casi. Esto ocasiona que yo conozco bastante bien los sistemas terrestres, pero muy mal los sistemas. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando yo estudio la superficie terrestre, tengo muy buenos datos más o menos asequibles de la parte terrestre, pero no tengo datos creíbles de la parte marítima. Porque hay cualquier ciudad tiene una estación meteorológica.
pero las estaciones meteorológicas que hay en el mar pueden contar casi todo lo que se la mano, poco más. Bueno, si sumamos los dedos de los pies, ya no vamos a sumar. Esto crea un desbalance en los conocimientos científicos para determinar el ciclo de carbono en su exactitud. Por ejemplo, en la parte terrestre, la respiración de todas las plantas y los organismos se estima que tenemos una emisión de CO2 aproximadamente de 60 petagramos por año. Significaría que iríamos enriqueciendo cada vez más la atmósfera de CO2, sin parar, ¿no? ¿Por qué no incrementa velozmente el CO2 de la atmósfera? Porque hay una función que contrarresta y es la absorción mediante la clorofila, la acción de absorber CO2 por las plantas, transformarlo en biomasa y excretar o emitir oxígeno. Entonces, compensa esa pérdida, incluso se supone por este autor que es mayor la emisión de oxígeno, es decir, la captura de carbono es mayor que la propia respiración. Esto significaría un desequilibrio, es decir, que en vez de aumentar el CO2 en la atmósfera, y seguimos la idea de este autor, estamos disminuyendo el CO2 de la atmósfera. ¿Te das cuenta, no? O sea, que no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Veremos como otros autores dicen otras cifras. Y ahí es donde está el problema. Modernamente, el hombre, hace unos 12.000, 15.000 años, le dio por no estar todo el día cazando, porque era muy aburrido, y matando muy aburrido, y bueno, decidió vivir en ciudades, porque ahí hay cines, discotecas, y mucho más divertido en la ciudad que en el campo. ¿Sí o no? Entonces, esa acción contra los sistemas, los ecosistemas, desequilibra ese supuesto equilibrio que hay entre la acción fotosintética y la respiración de las plantas, de los animales. Es decir, lo desequilibra. ¿Por qué? Porque produce emisiones. Es decir, todo esto, tenemos ecosistemas, pero aquí le dan por sembrar y aquí le dan por poner árboles frutales, con lo cual eso desequilibra el sistema. Eso es lo que se llama cambio de uso de suelo. Y se supone que eso altera el equilibrio o ha alterado el equilibrio recientemente desde que el hombre dejó de ser cazador y pasó a ser agricultor. Y se supone que viene a ser del orden de 1 a 2 petagramos lo que desequilibra, con lo cual significa que hay más emisión. Claro, esos números dependen mucho de la extensión de la frontera agrícola. Y yo voy extendiendo las fronteras agrícolas porque cada vez somos más y voy ocupando más terreno forestal, significa que voy desequilibrando más el supuesto equilibrio que hay entre la captura de carbono natural y las emisiones de CO2. ¿Se dan cuenta, no? Lo desequilibra. Entonces, se supone que a medida que aumenta la población mundial, cuenta que
empezó la agricultura, probablemente no llegaban ni a 2 millones de personas y ahora ¿cuánto estamos? Cerca de 1.000 millones. Es decir, que la frontera agrícola se ha disparado porque necesitamos comer todos los días, ¿sí o no? Entonces, esas emisiones, obviamente, han desequilibrado, se supone, la. Hay otro factor que también distorsiona este supuesto equilibrio, que viene por los niveles de vida. Y el primer factor sería por el número de habitantes. Y el otro factor no es el número de habitantes, es un nivel de vida. ¿En qué va el nivel de vida? Pues en función del consumo. Yo, cuanto más consumo, voy a excretar más CO2, porque necesito más energía. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes para qué están aquí? Me dirán, para estudiar. ¿Y para qué quieren estudiar? ¿Para ser más listos? Probablemente no, sino para ganar más dinero. Si declaran. Y si ganan más dinero, ¿qué van a hacer? Ser más consumidores. Entonces, si ustedes son ecologistas, se tendrían que ir ya de esta clase. Porque ustedes van a contaminar, van a producir más CO2. ¿Se dan cuenta? Es decir, por mucho que prediquen que son ecologistas, la vida diaria de ustedes van a vivir mejor que sus padres, probablemente, y van a producir más CO2 y van a desequilibrar más el supuesto equilibrio. Eso lo ven en este gráfico como una fábrica. ¿Por qué como una fábrica? Porque para consumir hay que crear productos que supuestamente le hagan más felices. Por ejemplo, tener por ahí celular, todas esas cosas, ¿no? Online, lo que sea. Es decir, necesita consumir. ¿Qué significa? Que yo necesito una fábrica. ¿Qué va a hacer esa fábrica? Producir CO2. Claro, el CO2 que producimos como nivel de vida es todavía más grande que el de la frontera agrícola. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahí ven por este autor que es 5,5 petagramos al año. Hoy día debemos estar cerca de los 25 al año. ¿Por qué? Porque hay un país expandido que tiene más de 1.200 millones de habitantes y quieren vivir aquí, que se llama China. Entonces, estoy mal visto por todos, no porque sea más o menos comunitario. Estoy mal visto porque hace competencia a otras naciones que están expidiendo, puede ser Estados Unidos, puede ser que son grandes emisores. Los grandes emisores dicen, no, yo puedo decir porque en la bomba atómica y en lo demás están a obedecer. Claro que les sale a alguien y se tiene todavía más población que todos los países juntos, muchísimo más, y que van creciendo el nivel de vida, significa unas emisiones tremendas. Hoy día, pues, no es el mayor emisor de la vida, sino hoy día el mayor emisor de los chinos. ¿Se dan cuenta? Esto supone un reto frente a el supuesto equilibrio de CO2 en la atmósfera. ¿Lo tienen claro o no? ¿O no oscurecido? ¿Tienen claro? Entonces, por eso digo que ya no es el 5,5 que decía por aquí los pues hace 7 años, 8 años que es esta fijación, sino ya estamos en niveles de agricultura. Hay obviamente, no solo porque Europa sigue siendo más rica, sigue siendo más rica, sino porque
intrachinamiento. Mientras nosotros esta parte la conocemos bien, esta parte, eso le habla del medio ambiente, que cuando tengo una misa de la piel, ambiente marítimo, los datos implican que las emisiones del mar son todavía más altas que la parte terrestre. Esto es natural, ¿por qué? Porque son 2/3. Y esto es un intercambio de superficies. Como si tenemos más superficie, tenemos mayor intercambio. Entonces, aquí lo ven, que se está fijando en el orden de 90 petagramos por año. ¿Sabes lo que es un petagramo? ¿Por qué no lo preguntan? ¿Cómo puedo seguir hablando si no sé lo que es un petagrama? Petagramos son 10 elevado a 15. ¿Vale? 10 elevado a 15 gramos. Entonces, esto desequilibraría todavía más la atmósfera. Pero por suerte, la vida en esa superficie también existe y también hay una absorción. Y también hay una captura de bicarbonato. Entonces, esto es soluble, y esto es una absorción del mar de carbono. Y eso no salva. ¿Por qué? Porque esa absorción es bastante superior a las emisiones. Es decir, que fíjense que he puesto un panorama terrorífico en la parte terrestre. Sin embargo, en la parte marítima, el tema no es tan terrorífico. ¿Por qué? Porque se supone, según este autor, nosotros tenemos 92 petagramos por año de emisiones. Significa que constantemente está entrando más CO2 en el mar que emite. Y esto significa, pues, un alivio en el supuesto equilibrio del CO2. Dense cuenta que ahora estamos hablando de flujo. Cuando yo hablo de flujo, debes tener en cuenta que siempre existe una unidad de tiempo. Por eso, recalco que se refiere a años. O sea, es un flujo. Cuando yo hable de compartimentos, no puedo hablar de tiempo. ¿Por qué? Porque los compartimentos son estables. ¿Se dan cuenta, no? Yo tengo esta sala y los asientos son compartimentos que están fijos. Y ustedes son flujos. ¿Por qué? Porque entran y salen. Yo no. Entonces, si entran y salen, son flujos. Yo puedo decir, aquí hay un movimiento de 40 personas por hora. Yo no, que entran a clase y salen a clase a la hora, ¿sí o no? Entonces hay un flujo de 40 personas por hora. Sin embargo, los asientos de un compartimento, digo, aquí hay 80 asientos. Hay 80 asientos por hora. Hay 80 asientos. Y esa es la diferencia entre los flujos y no. En cuenta, ¿no? Los flujos dependen de los compartimentos. Es decir, yo tengo un compartimento así de grande y otro compartimento así de pequeño. ¿Qué piensan ustedes? En los flujos que dan esos compartimentos
van en proporción al tamaño del compartimento o no. ¿Entiendes la pregunta? Es decir, ¿hay una relación directa entre el tamaño de los compartimentos y el tamaño de los flujos o no? No necesariamente. Normalmente pasa lo contrario. Si yo tengo un gran compartimento, es porque los flujos son pequeños. Si yo voy perdiendo poco a poco sustancia, ¿no? Significa que el compartimento se mantiene, ¿sí o no? Si yo voy perdiendo muy deprisa con un flujo intenso, ¿qué me va a pasar? Que me quedo sin compartimento. Es decir, si yo tengo 1 millón de pesos en el banco, ¿entiendes? Y cada día me gasto en juergas o en cervezas con 1.000 pesos, pues obviamente el compartimento cada vez más pequeño, ¿sí o no? Si soy un ahorrador, y lo más que me tomo es un helado y no más, incluso a veces meto dinero, pues el compartimento grande. Es decir, puede ser verdad que haya un flujo muy grande, también un compartimento grande, pero lo normal es que el flujo sea pequeño y viceversa. Esto pasa obviamente a nivel de sí. Entonces lo importante es ver el tamaño del oxígeno. Ahí ven que el ciclo de carbono gira en torno al CO2, como dije, ¿no? Porque la forma estable, la atmósfera de lo que la atmósfera es oxigenada. Verán ustedes que hay una microbiología debajo del suelo que no vemos nunca, ni la consideramos nunca, pero es la que incentiva que haya más flujo o no a la atmósfera. Es decir, que dependiendo de mi microbiología, estos flujos son más intensos, ¿no? Si yo tengo una microbiología pobre, los flujos de CO2 son pequeños, mientras que si tengo una microbiología muy rica, muy activa, significa que estos flujos son muy pequeños. Tened en cuenta que la función clorofílica hace que contenga ahí gran parte de ese CO2 quede capturado y al final se descompone y se mete como materia orgánica de la tierra, que llamamos principalmente humus. Y hay una gran absorción, como les dije, del mar, que va retirando el CO2 de la atmósfera. Y ven ahí que lo señala que lo disuelve como y dentro de él. Hay cosas que más o menos pueden conocerse, que son las emisiones de los niveles de vida que dije antes, también obviamente de habitantes, como también dije antes, y otras cosas que no se miden bien. Y es, por ejemplo, lo que tenemos ahí diferentes, los volcanes. Los volcanes son grandes emisores de CO2. Y no se sabe en realidad, muchas veces es poco monitorizado, poco volcanes monitorizados, el ENA, Teide, un poco en parte, es decir, pero hay otros volcanes que están en el cinturón de fuego, o incluso en los Andes, que no se sabe en realidad que están emitiendo. Y esto crea un incógnito. Entonces, vamos a ir repasando todo esto un poco más de tiempo. Como le dije, todo esto tiene una serie de compartimentos. Por ejemplo, los herbívoros son compartimentos, la vegetación es otro compartimento, la materia orgánica del suelo es otro compartimento, la atmósfera es otro compartimento, y ahí van de un compartimento a otro como flujo. Y como le expliqué aquí, no necesariamente un gran compartimento indica un gran flujo, que a veces sí y a veces no. Es un gran compartimento porque tiene
Si vamos a los compartimentos, por ejemplo, hay compartimentos muy grandes. Muy grandes. Ahora estamos en hexagramos. ¿Sabes lo que son hexagramos? Pues son elevadas a 18, de 15 a 18. Es decir, estamos consiguiendo 1000 petagramos. Entonces, cuando pongo ya ahí 35, son 35.000 petagramos. Fíjense que hablamos de compartimentos porque ahora nos aparece la unidad del tiempo. ¿Dónde está un montón de carbono? Es todo. Hay 35.000 petagramos de carbonato en la Tierra. Más o menos. Diga un montón de carbono fijado. En las dolomitas, que son una especie de carbonato que llevan también magnesio, son menos, muy numeroso. Y lo que llamamos querosenos son orgánicos, de la naturaleza orgánica, hay menos, son. Ustedes digan, eso es muy bueno porque si son orgánicos se pueden transformar en energía. Pero el problema es que eso está dentro de la Tierra y obviamente muchos de ellos no es accesible para el hombre. Están demasiado profundos. Nosotros exploramos solo el primer kilómetro o más de superficie de red. Lo que hay por debajo saldría más cara la energía. Llegar a esas profundidades, obviamente la energía que tenemos. En la atmósfera prácticamente no llega ni siquiera a un hexagramo la cantidad de carbono que tenemos. Muy poquito. Atmósfera muy poquito. Y aquí viene lo que nunca habrán oído ni llegan los periódicos. La mayor concentración de carbono que tenemos en la atmósfera. Dentro del mar. Por eso el mar es un gran emisor y es un gran capturador de CO2. Es decir, fíjense que en la atmósfera no hay un hexagramo, en el mar hay metido 49 gramos de CO2. Imagínense que no fuera estable el mar. O sea, un pequeño escápulo llenaría la atmósfera de CO2. Un ligero escápulo que estos no lo verán pero lo que está manejando el CO2 atmosférico debe suponer que si no damos oficial de CO2 es porque ese CO2 está bastante no, el no estuviera cuando en el mar no es gigante, tiene una oficial el combustible fósil, que sería la parte de terceros que el hombre puede acceder, es muy poquito. De ahí el valor económico la energía que hoy las capitales y gran parte de la energía del mundo es un factor limitante. Fíjense que como materia orgánica del suelo hay bastante carbono capturado. Es decir, si yo tengo un suelo y tengo aquí el horizonte superficial, en este trocito, que parece que no hay nada de carbono, ahí hay aproximadamente 2 gramos de carbono. Es decir, hay mucho más carbono aquí, por supuesto, que el CO2 que hay en la atmósfera,
y el carbono que está atrapado por la vegetación. Igualmente la vegetación, como biomasa, tenemos aproximadamente el mismo número que es la atmósfera. Sin embargo, nosotros todavía no nos da, nosotros desarrollamos definición. Pero eso indica que la energía orgánica del suelo es un reemplazado que hacemos la atmósfera. Y cuando habla de captura del carbono, ya el instituto de la usted dice que captura el carbono para producir más, no. Para intentar quitarnos la contaminación del suelo. Eso se da en teoría ambiental. Es decir, en la agronomía, a mí me interesa en general el orgánica para producir más. Pero cuando se cambia la ciencia ambiental, no dicen eso. Dicen, a mí me interesa que se entre cada uno como materia orgánica del suelo. ¿Para qué? Para quitar la contaminación y me da el nivel de vida. Me dan cuenta, y eso me llama. Pero la captura de carbono tiene sentido para producir más. La captura de carbono tiene sentido para quitar la contaminación de las enfermedades de los altos niveles de vida. Es decir, que he venido a Europa y he venido también. Y si ustedes se van a España y hacen estudios, me llegan más. Es decir, ¿por qué? Porque el nivel de vida va a tener aquí que ahora va a mandar el sitio. Está cumpliendo pero no tiene. Igual que les digo que cuando más estudien y más sabios sean y más dinero paguen, esa idea tiene que tenerla clara. Se quieren no contaminar, se van a una idea de una prima y a los demás son directos. Para que se den cuenta, eso lo hice a escala, pero no somos no una escala, no somos. Y ven ustedes el carbono que es la atmósfera, el carbono que es la vegetación, más o menos es un poquito más, es el mismo autor, ya digo que es pero el carbono que hay en el suelo, mucho más, es más grande que eso. Pero esto viene a ser los carbonatos inactivos. Y ya se cuenta que son inactivos significa que no existen flujos. O sea, que es constante de no ser que vaya yo a obtener cambio. Es una cosa especial, es decir, el carbonato que yo arranco y quemo para obtener cal, especial, el efecto de cálculo. El carbonato cálcico, prácticamente el flujo es mínimo en la explotación. Y no vamos a llamar un punto. Pero fíjate que el mayor contenido lo tenemos en el principio marítimo. Y eso no lo era. ¿Por qué? Porque lo que interesa a la prensa es esto. Al fin y al cabo, todo el CO de la atmósfera hay un trasfondo energético. Me interesa esto. Otro autor, muy famoso, desde el punto de vista bioquímico, y ven ustedes que él dice que también el mar sobre más felices. Ya pone que en el mar hay 38 gramos de carbono, que no tiene que ver con casi no llega a 3 gramos de atmósfera. Y ven ustedes que el autor en ese tiempo, ya como
la otra diapositiva, el 5,5 hoy día, ya digo que han dado los 5. Y ven ustedes que más o menos piensa un cierto equilibrio entre lo que es la producción primaria, es decir, la formación de biomasa cada año y la investigación de animales. Y vean que este autor es partidario en el suelo no hay tanto, no hay 2 hexagramos, no hay 1 hexagramo y medio. Es decir, que es más conservador en cuanto a las cifras que puede haber de. Repito que cada autor tiene obviamente cifras. Otro, de otra forma que no vamos a entrar, otro autor que hace un experimento y ahí tenemos la atmósfera, ahí tenemos los intercambios por síntesis, que nos dice que es 110, que no, los autores, la reserva de materia orgánica también la pone bastante más baja que los autores. Y aquí tiene el gran compartimento inactivo que somos prácticamente. Vean ustedes que el intercambio marino tenemos unas cifras más o menos un poquito más bajas que los otros autores, pero coincide en las grandes reservas oceánicas. Y que es el problema. Otro autor, simplemente para decirle que cada autor da una cifra diferente de la escala. Muy diferente. Otro autor, los cálculos, otro autor que también va dando cálculos, y el autor nos vamos a detener porque dice que el problema del mar está mal estudiado. Porque el mar tiene superficies cálidas y vamos a los polos, vamos a las frías. Estamos aquí en el Caribe, pero no de los polinésios, que son América. Vale, tenemos agua caliente. Las aguas calientes son emisoras de CO2. Aquí lo ven, que por ejemplo dice que las aguas calientes emiten 80 gramos por año y capturan 70 gramos por año. Por lo cual hay un desfase tremendo entre las emisiones y las emisiones. Esto significa que toda la Tierra tuviera agua caliente, estamos perdidos, porque la emisión de CO2 sería grande y un desequilibrio. Pero si van a la superficie fría, verán que pasa todo lo contrario. La superficie fría absorbe mucho CO2 y emite poco CO2. ¿Por ahí? Y la diferencia es tremenda. Claro. ¿Y dónde pongo yo las superficies frías y las superficies calientes? Y no vivo en el mar. Sí, lo intento a través de las corrientes frías, corrientes calientes. Lo que pasa es que las corrientes frías normalmente se hunden. Y claro, si viene una corriente fría del norte y se hunde, el pesa más, significa que todo el CO2 que haya atrapado, ¿dónde va? Fondo marino. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, claro, emitiría menos, se quedaría ahí en reserva, y en la parte superior, bueno, es emisora, porque sería agua caliente. Para más complicar, ahí a la otra parte, por donde iban los barquitos esos de los malditos españoles que iban a la nao de China y traían luego, estaban sacando y se iban para allá. El oro, o sea, fue más oro a China que a España. Eso tampoco lo dice por el libro. Dicen que fue más
oro a China, a España. ¿Por qué? Porque los malditos españoles están poniendo reglas de la justicia. Pero el resto van a hacer negocio. Y los chinos no tenían poderes, tenían papeles. Y entonces necesitaban una moneda que soportara esos papeles. Pues ahora con el dólar, que no tiene nada. Hay misiles, bombas atómicas y tal, pero no existe nada. Entonces los chinos querían tener una reforma. Y entonces se mataban por tener plata y oro. ¿Sabes dónde iban los negocios de los nobles españoles? Pues a hacer contrabando con oro. Y sin tener moneda de plata, que es primera. Claro, la moneda de plata es obviamente es misma, ya les servían para que se den cuenta que muchas de las cosas que no son exactamente de realidad. Entonces, nosotros en esa zona tenemos lo que llamamos la niña y el niño. ¿Sí o no? Que son corrientes que a veces son cálidas y a veces frías. Y eso trastorna todos estos casos. ¿Se dan cuenta, no? Porque la Tierra no deja de ser un ente y en constante movimiento de proceso. Y esto ocasiona que todos estos números que yo estoy dando no son. Y eso es lo primero que tiene que esto. Todos estos números que le dan las reglas no son exactos. Y habrán visto que cada autor le enseñó un número y es un número. Y porque en realidad estos números están constantemente debido a la corriente fría y la corriente caliente. Para que veas, en la parte superficial, atmósferas terrestres, los ciclos, debido a que pasan por el suelo, por esa microbiología que activa los ciclos. El ciclo se activa en el suelo, por la microbiología. Es decir, los ciclos son mucho más lentos fuera del suelo que dentro del suelo. ¿No? Es en el suelo, el motor es el microbiano que luego el que activa los ciclos. Entonces, los ciclos dentro de la superficie terrestre que interviene el suelo, toda la microbiología, son muy rápidos. Por ejemplo, yo tengo este periodo, ¿no? Aquí en este periodo, está el carbono de aquí, carbono de ahí, un bromista o el barbero me corta ese trocito de pelo y cae al suelo un pepito. Bueno, pepito, obviamente, cae en manos de un microbio que hace que mire la raíz de ese pelo, ¿sí o no? ¿Y dónde va el pepito? No. Ahí queda la atmósfera pepito, pero de pronto una hoja de una planta fija pepito y me la transforma en madera o el fruto de una manzana. Y esa manzana tiene pepito, ¿no? Y esa va al mercado. Y yo compro esa manzana y resulta que pepito, bueno, ¿cuál es el tiempo? Normalmente lo podemos conocer en la vida humana, que es porque puede durar entre 8 o 10 años a que el pepito vuelva a mí. Bueno, por lo cual significa que el ciclo está mal conocido. Es decir, yo puedo estudiar las consecuencias de los flujos que pasan por el suelo. Si yo no me voy a la superficie si yo me voy a la superficie del mar, las cosas ya se complican. Porque de van a los peces, yo como mucho menos peces, no hay suerte. ¿Entiendes? Entonces la probabilidad de que el pepito vuelva a mí se alarga. Puede ser entre 30 años y 40 años.
O sea, que estamos viendo los 10 años, pero a los 40 años. 50. Y yo empiezo a defenderme, es decir, una corriente fría, como le dije, agarra el pepito y me lo mete en el mar. Ya los tiempos ya no son más, bioquímicos. Entonces ya estamos hablando de miles. Por lo cual, fíjense ustedes, si el mar en una corriente fría está atrapando mucho CO2, la consecuencia de esa disminución de CO2 la vamos a tener 1000 años después. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ese CO2 que está atrapado ahí va a quedar debajo hasta que la corriente fría suba otra vez. Se calienta y emite ese contenido de CO2 que ha atrapado hace 1200 años. Por lo cual, las previsiones de lo que puede pasar en un día, perdón, en un tiempo que no se mide en días, sino que se mide en siglos o en milenios, no se pueden estimar. Es decir, el hombre no puede saber qué va a pasar. Sin embargo, ustedes ven películas que de un día a otro cambia el clima y no sé cuánto. ¿Qué le estoy diciendo? Que gran parte de la historia del cambio climático es interesante. El cambio climático se está sucediendo constantemente. Como cual, como yo conozco el medio marino, entonces voy a pasar. Entonces, dése cuenta que las estimaciones del cambio climático se hacen a 30, 40 años. Y yo puedo hacer una estimación del cambio climático diciendo que no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque yo no voy a durar 40 años. Y aunque me equivoque, alguien me va a buscar. Yo no. Entonces no me equivoco. Porque dentro de 40 años nadie se acordará de mí. Y lo que he dicho. Lo cual, todos estos cuentos que narran sobre clima y libertad no funcionan. Y todas las proyecciones que les dicen a ustedes del cambio climático no son ciertas. Como hay miles de previsiones sobre cambio climático, es posible las previsiones que haya una verdadera, pero no de ella misma. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden tener previsiones de cambio climático por las que quieran, para evitar también, pues, dice que si miran las glaciaciones, ya es época de que empecemos una glaciación. No es de hoy para mañana, ni de aquí a 20 años. Obviamente, contando en miles de años, en 10 miles de años, se cuenta que nosotros, últimos territorios, última glaciación, desarrollan el agua para claro. Y un ayuntamiento, con todo el derecho de ley, se quedaba negado, tío. Es un maldito español de Dios por mí. Entonces, obviamente nadie sabía que aquí. Ustedes pueden pensar. Entonces, todo ello del conocimiento del mar y el gran bombardeo del mar causa un gran problema de incertidumbre del nuestro. Si se entrega el carbono en la Tierra, vamos a buscar el carbono en el suelo bajo. Hemos dicho que aproximadamente son 2 tetragramos en el autor 1/8. Y dice que como carbonato existe otro tanto.
¿Dónde está el carbonato? Por ejemplo, en México, el carbonato está aquí, en la parte árida, y luego en Yucatán está aquí. El carbonato es inactivo, es decir, no tiene flujo, pero es carbón. Fijaos, en la parte ácida, y claro, aquí es inestable y no hay carbonato, porque se descompone en la CO2, ¿sí o no? En la parte ácida de México, obviamente, no solo hay materia orgánica, ¿sí o no? Mientras que aquí lo que domina no es la materia orgánica del suelo, que es muy pequeñito, sino lo que domina son carbonatos. Aquí existen los dos, porque estamos en zona tropical, llueve bastante, el carbonato que fija esa materia orgánica, y bueno, eso es decir, de las partes que más carbono tiene en México, el problema es que es muy superficial, puede dedicar de la parte clínica, pues no paga muchas veces de como lo quiere. Se utiliza en agronomía y yo me que casi mitad de estos no, están metidos en dos compartimentos. Tenemos aquí el compartimento de materia orgánica. Hay una gran parte que está metida en lo que llamamos tubos. ¿Dónde están las tubas? Cerca de los polos, donde no hay microbiología, la temperatura del estómago. Donde las turbas están asociadas a la tuya. Aquí habría que subir un poco muy arriba, para encontrar los sitios de turbas que muchas veces no son más que la mitad de gravitación. No, porque no existe suficiente superficie más o menos llana para que se acumule ahí el orgánico. Y el agua, turba es anaeróbica, su mayoría, entonces tiene que ser superficie más o menos plana. Y cuando hay una inclinación, el agua va llenando, por lo menos, a pesar de que puede hacer mucho frío, a 4.500 metros, 4.800 metros, el poco antes, pero se necesita la superficie más o menos ya. La otra parte está en los países poco desarrollados. Mínimamente se dice es el día de desarrollo, pero en el país bien, es desarrollado, pues países el día de ¿cuál es el problema? Que los países en día de desarrollo, que hay bastante carbono, no hay un frente eficiente, por lo cual están agricultores bien y va perdiendo mucho. Y ahí la importancia de los cursos intelectuales. Uno de los problemas que se en México, la única cuestión es que se debe. Y nosotros está
que no hay materia orgánica suficiente porque no se erosiona que hay suficiente erosión en España. Si tenemos países en México lleno de erosiones de carga, significa que algo está bien. Algo está bien. Y para la otra parte son suelos muy ricos, están asociados a lo que llamamos tierras negras. Tierra negra, como se dice en ruso. Suelo y cherno. Cherno significa negro. Y pues cielo significa suelo. En las tierras negras, nosotros las conocemos con nombres vulgares. Por ejemplo, onzas. En Argentina, por ejemplo, un suelo de pradera. En Estados Unidos, ¿sí o no? Es decir, son los mismos, son todos los mismos suelos. Estos suelos normalmente están en superficies muy llanas, suavemente onduladas, y ahí podemos decir son los suelos más fértiles y son los que tienen la reserva muy alta de carbono. Luego están en países que tienen una tecnología muy avanzada y son sistemas tecnológicos que ahora a Nicolás que lo que dice es que no hay. Por ejemplo, estos suelos, muchas zonas de la Argentina y de Estados Unidos y del de México pues, están sujetos a la erosión erótica. Y cuando sufren erosión eólica, están detectando y hay insuficiencia en materia orgánica. Es decir, a pesar de lo rico que era inicialmente en materia orgánica, el continuo laboreo ha hecho que sus niveles de materia orgánica hayan decaído. En el momento que han decaído, yo lo noto porque el suelo empieza a volar, como dicen los argentinos. El suelo empieza a volar. Significa que estamos perdiendo. Si ven ustedes, yo puedo calcular cuánto carbono tienen mis suelos a través de las áreas que ocupan el suelo, los tropicales, empiezan a 9, es decir, serían 8 hectáreas, y vean ustedes que los suelos tropicales, cuando tierra, todo el centro, hacia el ambiente, se va pasando. Y vean ustedes que los problemas que tenemos es que los desiertos también, y esto obviamente y tiene vegetación, tiene vegetación. Por ejemplo, los bosques tropicales son vegetación que suelen haber sistemas áridos. Claro, por ahí no hay flujo de carbono al suelo. Y el suelo de carbono no lo sentimos. Entonces, calculando a través de lo que los bienes que tienen la media de carbono en el suelo, dando esta cifra, solo se ve la cantidad de carbono del suelo por cada ecosistema. Y así, al final, y por ejemplo, este autor, que es bioquímico, que dice que 2,5 es gramos de carbono. Fíjense que hay otros autores que antes decían que eran dos autores que no conocían el propio Schlesinger, decía que había un gramos, y sin embargo dice que hay. Esto está indicando
dije antes, entonces hay muchos errores. Hay muchos errores. Entonces, no, cuando uno lee artículos los ciclos del carbono, hay que ser un poco escéptico en los números que están dando. Y no debo tener conocimiento de los por ejemplo, hoy día con los sensores están por ahí en los satélites, estos satélites todo el día, y pasado de científico, ¿no? Nosotros, pero bueno, tiene que ser científico, puedo saber las áreas con diferentes sistemas. Lo que falla es la media de carbono que le puedo atribuir a cada ese no. Muchas veces no cuadra. Como le dije, el carbono que normalmente está en los minerales, está en la nubes, y también está en los bosques coreanos y templados, pero como vegetales, no tanto. En los bosques boreales, nosotros lo llamamos por una palabra extra que se llama Thailand. Y en realidad, ese es el bosque de Canadá, que nos ponen en día en el fondo de una rodilla, a la casa y lo que más y que tan bonito están, llenos de nieve y sobre la red, nieve y eso sí tiene mucho carbono, tanto en el suelo como en la vegetación, y por eso sacan ahí la cantidad alta que tiene. Bueno, vamos a ver si lo ¿sabe algo que y a ver si puede. ¿Esto lo hemos dado ya? Sí. Ha vuelto para ver. Bueno, ya. Sí, ya. Vean ustedes, otras maneras, vean ustedes que lo que le dije, los bosques templados y los bosques fríos capturan mucho carbono. Y compuestos son y que, bueno, puestas son para que el cultivo intente capturar más carbono. Y como cada vez las fronteras agrícolas se van ampliando, vamos cargando estos árboles de México, se cargando, y lo vamos transformando de estos sistemas. Entonces, claro, la solución sería de intentar que el cultivo tenga más carbono. El carbono que está en el suelo, el que está en el de la vegetación, pues el que está presente. Era el antiguo, el tema que casi todo antiguo, lo que se produce, por ejemplo, el maíz, produce mucho. Es un compartimento. Porque es un igual, entonces la solución es puede tomarla de ahí, pues, evento que diga una unidad de tiempo, entonces muchas, yo he visto trabajo, incluso en la universidad, que intentan capturar carbono por un día. Y dicen, bueno, se puede capturar carbono con flujos.
Entonces, ¿por qué se ponen a estudiar carbono por cultivos? Dan cuenta, ¿no? La distinción entre lo que es un comportamiento y un flujo tiene que ser muy clara, porque si no, usted está viendo la otra. Es decir, dando a lo de siempre. En conjuntivos manuales no se puede calcular. Es muy difícil. Tendría que ser todo en base a ese único sistema que queda, que es el suelo. ¿Qué pasa si le hecho un único sistema? Quiero capturar carbón. ¿Qué tengo que hacer? Que si el cultivo no me captura, y esos señores quieren capturar con cultivo carbono, tendría que capturarlo con suelo. ¿Y entonces qué tendría que hacer? Composta. Bueno, añadir composta. ¿Y hacia qué dirección va el flujo? ¿Hacia qué dirección va el flujo de composta? Después. Hacia el suelo. ¿Sí o no? Y para producir más, ¿qué tengo que hacer? Con los frutos. Se nos acabó el tiempo. Para producir más, y ya terminamos, yo necesito explotar los frutos. La consecuencia, el horario, como se decía antiguamente, es que si yo quiero capturar carbono en la agricultura, tengo que producir. ¿No? Si yo quiero capturar carbono, tengo que producir menos. Si usted quiere producir más, producir menos. Que no son ambientalistas. Si son ambientalistas, ¿qué querrían? Y ese es el guión. Y con esto terminamos y pasamos a preguntas antes de. Tengo una clase, entonces. Bueno, ¿alguna pregunta antes de? De todos modos, si no, las preguntas. Los que quieran llegar en la tarde también serán bienvenidos. Pueden ser de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6. Solamente hoy y mañana. Oh, yeah, it is. No, si puedo reírnos, si puedo ir a ver. Vamos a empezar.